Bien, mis hermanos, como ustedes saben, hemos estado estudiando aquí en la iglesia el libro de Santiago. Y si usted puede ver en la pantalla, es un tema que lo vamos a estudiar el día de hoy que se llama el alarde sobre el mañana. Así que quisiera que me acompañen, por favor, en sus Biblias a Santiago 4, del 13 al 17. Y bueno, cuando escuchamos alarde, podemos imaginarnos todo lo que tiene que ver con esta capacidad que a veces tiene la persona de querer hacer pasar o querer demostrar algo que tiene o que no tiene. Entonces, una manera que se puede representar el alarde es con esta imagen que pueden ver aquí. Si usted se fija, vemos a un personaje que claramente está alardeando del dinero, está recostado sobre billetes y monedas. Creo que no es nada cómodo estar acostado sobre una moneda, pero más allá de eso, lo que quiere demostrar es que está alardeando sobre los bienes que ha obtenido. Pero si nos ponemos a pensar un poco en la actualidad y desde la antigüedad mismo, siempre el ser humano ha querido muchas veces demostrar lo que es o lo que no tiene con la finalidad de alardear sobre lo que es. Así que quisiera que podamos leer juntos el texto y dice así: Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan de sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, partiendo de este texto, vemos algo muy importante y para que podamos entender un poco cuál va a ser la línea de estudio del día de hoy, este pasaje se ha subdividido en tres momentos. El primero, como podemos ver, está vinculado con la arrogancia, ¿sí? Está en un color ahí. El segundo está vinculado con la vulnerabilidad. Y el tercero está vinculado con lo que es lo más importante, que es la dependencia de Dios. Pero todo esto es muy importante reflexionarlo, pero sobre un contexto. Así que para poder iniciar, quisiera en primer lugar poner un contexto de qué pasa con este libro de Santiago. Porque hay cosas muy importantes que debemos ver cómo se conectan con el hoy. Muchas veces vemos a la Biblia como un libro antiguo, como un libro que tal vez se piensa que ha pasado de moda o que es un libro que ya no tiene mucha validez, pero quiero tratar de evidenciar de la importancia que tiene y la vigencia que tiene este texto sagrado. Primero, ¿quién es el autor del libro de Santiago? Pues podemos ver que en Gálatas 1:19 se lo menciona y está definido específicamente con el hermano del Señor Jesucristo. El destinatario o los destinatarios de este libro eran los cristianos judíos que habían sido dispersados desde Jerusalén. Eso lo podemos ver en Santiago 1:1, porque justamente en Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, haciendo alusión que fueron movilizadas. La fecha de este libro está entre el año 45 y 48 después de Cristo. Es un aproximado, pero también deja en evidencia algo, que muchas de las personas a las que se le dirigía este texto posiblemente habían escuchado al Señor Jesucristo, porque no habían pasado más de 40 años, o unos 20 años aproximadamente. El propósito era exhortar a los primeros creyentes a la madurez cristiana, porque lo que estaba también hablando aquí era del testimonio. Entonces, dado este pequeño contexto, podemos ver un poco este mapa y nos podemos imaginar cómo era el Israel de hace 2000 años y más o menos lo que había pasado. Imaginémonos aquí lo que sucedió. Tenemos un movimiento que cambia el mundo, que es a través de Jesucristo. Jesucristo viene con un mensaje de salvación, el Hijo de Dios, muere en la cruz porque obviamente tenía muchos enemigos, pero Él resucita y eso automáticamente genera un avivamiento de muchas personas. Dicen, bueno, este es el Jesús al que creemos y se convierte en el cristianismo. Pero ¿qué pasó? De repente vamos a ver que van a aparecer enemigos políticos y religiosos. Uno de ellos fue Herodes, otro de ellos también fue Saulo de Tarso. Recordemos que prácticamente Esteban es el primer mártir que fue apedreado por difundir el mensaje de Dios y de Jesucristo. Y entonces prácticamente son movilizados de Jerusalén. Vienen
Herodes dice, bueno, vamos a sacar a todos estos cristianos, y Saulo de Tarso, como era un fariseo muy cerrado, digámoslo así, él dice, necesitamos exterminar o quitar a todas esta secta que está cambiando nuestra tradición. Entonces, eso hizo que el mensaje se expanda, pero el mensaje de Santiago era justamente eso, tratar de que la comunidad de cristianos que se había movilizado siga con los mismos principios que Jesucristo les había enseñado. Entonces, dicho este contexto, vamos a la primera parte, la arrogancia, el primer punto. Dicen esto, ¿no? El texto empieza así. Ahora escuchen esto. Ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios, ganaremos dinero. Pero ahora se jactan de sus fanfarronerías, porque toda esta jactancia es mala. En ese contexto de esta Israel y de esa época, se puede asumir que estaban haciendo negocios, ¿sí? Porque de una u otra forma se habían movilizado, pero había tal vez la posibilidad de que se estaban olvidando el mensaje principal, que era el mensaje de Cristo, el amor de Dios, la vida eterna, y se estaban preocupando tal vez de los bienes materiales. Pensando en el hoy, pasa algo parecido. Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado de Cristo, conocemos la palabra, pero tal vez también hemos caído en esto de poder ser hasta cierto punto arrogantes en nuestro proceder. ¿Sí? Yo al menos también lo he hecho, he pasado algunas veces, he sido arrogante, no me siento orgulloso, pero tal vez hemos pasado por eso, ¿no? Porque lamentablemente todavía hay parte de la vieja naturaleza en nosotros. Pero ¿qué más podemos ver aquí? Vemos que el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría de Salomón, que también lo estudiamos hace un tiempo, dice lo siguiente: no te jactes del día de mañana, porque no sabemos lo que el día traerá. Entonces, nuevamente viene al mismo principio, no sabemos qué va a pasar mañana, ni siquiera sabemos qué va a pasar el siguiente minuto. Podemos estar bien y de repente todo cambia. Creo que hemos escuchado o hemos vivido eso, ¿verdad? Pero lo más importante es entender que el Señor nos está llamando a que nos da, inclusive el Señor Jesucristo nos habla con parábolas. Las parábolas son historias de vida que el Señor utilizaba para transmitir mensajes divinos. Y aquí vemos una parábola que la encontramos en Lucas 12, 13 al 21, se llama la parábola del rico insensato. Dice así: el terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas, guárdalas para muchos años, descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. En este texto el Señor nos está hablando de que una persona rica estaba pensando de su propia fuerza, porque Él dice ahí, se puso a pensar. ¿Sí? O sea, estaba él en su mismo pensamiento. Y luego dice, por fin dijo, o sea, estaba pensando y luego dijo, ya sé lo que voy a hacer. Como ya hice mucho trabajo, ya acumulé riquezas, ahora voy a disfrutar de la vida. Pero no sabemos lo que va a pasar. Y dejó fuera de su pensamiento al Señor. Dice, él mismo dice, no estoy en tus planes. Entonces, es ahí donde también, continuando con el texto de Santiago, en Santiago 4:17, continúa el mensaje que dice así: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y esto nos lleva a todos los que estamos aquí a reflexionar. Porque si estamos aquí es porque hemos llegado por invitación, porque es primera vez o porque llevamos muchos años. Pero lo que sí nos hace ver es que conocemos lo que está bien. Y si no lo hacemos, estamos cometiendo un pecado. ¿Qué pecado estamos cometiendo? Uno que se llama pecado de omisión. Estamos dejando por fuera o no estamos asumiendo la responsabilidad que el Señor nos está diciendo que debemos hacer. ¿Cuál es la responsabilidad en este caso puntual? No ser arrogantes, no ser soberbios, no estar alardeando de lo que tenemos. ¿Verdad? Y este es una ilustración que en algún momento la vi en El Buen Siervo hace muchos años, pero me llamó mucho la atención porque son dos tronos, ¿no es cierto? Podemos ver una ilustración de un trono. Y en un trono está el yo, ¿cierto? El yo es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo
obtengo o lo que yo quisiera conseguir, y en el otro trono está el Señor Jesucristo. Entonces la pregunta que surge es, ¿quién está en el trono? En la sociedad actual hay un pensamiento, una filosofía que se llama el humanismo. ¿Y el humanismo qué dice? El hombre es el centro del mundo. El hombre es el que tiene control sobre la naturaleza, sobre los animales, la ingeniería, la inteligencia artificial, es el que desarrolla todo. Y al otro lado está el cristianismo, está Cristo en el centro. El problema del humanismo es que no está muy de acuerdo con lo que, por ejemplo, dice el texto sagrado, porque dice, ¿cómo es posible que un Dios esté sobre nosotros? ¿Acaso somos marionetas? ¿Acaso somos simplemente objetos que somos manipulados por un ser supremo? Pero vamos a ver que el principio del cristianismo es justamente saber que nosotros no somos el centro, sino que es Cristo. Entonces, aquí viene también algo que en la sociedad contemporánea se ha vuelto muy común, que es la lectura o consumir información de diferentes fuentes. Tal vez uno de estos es los libros de autoayuda, tal vez ha visto alguno de ellos. Autoayuda para el alma, ¿no es cierto? Este tipo de materiales que hacen que uno lea y se sienta bien porque me está diciendo, tú puedes, tú lo vas a lograr, solo piénsalo y lo conseguirás. Eso es peligroso, ¿verdad? Porque si lo vemos desde un punto de vista práctico, es como esta ilustración. Imagínese que usted está en un viaje, en un crucero, en un viaje en una embarcación, y por accidente usted cae al océano. La pregunta es, por más que yo me esfuerce, así sea un buen nadador, lo más que podré nadar son un par de metros o hasta un par de kilómetros si soy un buen nadador, pero difícilmente voy a poder salir de ahí. Necesito que alguien me ayude. Si me pongo a pensar que lo voy a salir, voy a lograrlo, es imposible. Y entonces, ¿de qué necesito? ¿Quién me puede salvar de todo esto? Entonces, si voy a leer algo, pues, qué mejor que podamos leer algo que realmente me vaya a edificar, algo que realmente sea el mensaje de salvación verdadera. Y aquí vemos una imagen, como la tenemos ahora la Biblia, ¿verdad? Ahora la vemos así, como un librito. Pero en realidad, la Biblia fue escrita en papiros, ¿no? En pergaminos, en textos que eran diferentes libros, pero todos tienen algo en común, que es el mensaje de Dios para la humanidad y del mensaje de salvación de Jesucristo por nosotros. Y entonces ahí tiene sentido la ilustración, porque aquí vamos a ver ahora que ya no somos nosotros los que queremos salvarnos. La autoayuda aquí no me sirve. Lo que necesito es de un Salvador. Y en este caso podemos ver que el Salvador es Jesucristo. Y entonces ahí es cuando nosotros dejamos de estar en el yo, en el trono, y permitimos que sea Cristo el que tome ese control. Y entonces podemos continuar y dice, pero ¿cómo sé que esto que dice este texto es verdad? Bueno, teníamos que leerlo, obviamente. Hay datos un poquito alarmantes, ¿no? Me puse a revisar algunas estadísticas y dice que en promedio, según datos del INEC, el ecuatoriano promedio lee un libro al año y 2 a medias. Así que si vamos a leer un libro, pues qué mejor que sea este, ¿no? Para no leer otros. Y así dice, ¿no? Dice Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Entonces ahí está ese salvavidas. Y estamos viendo que tenemos una debilidad, de que lamentablemente nuestra naturaleza tiene arrogancia, porque no podemos permitir que Él nos sostenga y nos saque de este océano que muchas veces nos estamos ahogando. Pero ¿por qué deberíamos, qué pruebas tenemos a favor de la Biblia? Podemos ver, en primer lugar, que no es un texto cualquiera. En primer lugar, podemos ver que la Biblia fue escrita en un trayecto o en una temporalidad de más de 1600 años. ¿Se imagina eso? Que en 1600 años se escriba un texto y que tenga correlación desde el inicio al fin. Segundo aspecto impresionante de la Biblia, que fue escrita en 3 continentes: África, Europa y Asia. ¿Sí? Porque se han encontrado evidencias. Hay evidencias históricas. Se ha escrito por más de 40 autores. Pero los autores son pastores, pescadores, reyes. O sea, no es que todos eran eruditos, era gente común. Estaba escrito en 3 idiomas: en el arameo, en el hebreo y en el griego.
Y todas estaban compuestas por 66 libros, 39 que hablan del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pero todos con un hilo conductual. Apuntan a la gloria de Dios y a la salvación a través de Jesucristo. Entonces, si usted lee desde el Génesis al Apocalipsis, va a haber siempre una conexión. Y si usted quiere comprobarlo, pues tengo aquí una evidencia más. Porque hubo un experto en visualización de datos. La visualización de datos es un campo del diseño que lo que hace que la gente pueda ver de manera visual datos complejos. Usted cuando tiene su Biblia en sus manos, la Biblia tiene unas pequeñas letras abajo que se llaman concordancias. ¿Sabe cuántas concordancias tiene la Biblia? Tiene 63.779 concordancias. Y este personaje que les cuento, que se llama Chris Harrison, que conjuntamente con un pastor dijeron a través de un software especializado, ¿qué tal si conectamos todas las concordancias? Hicieron la prueba y las concordancias que hay son impresionantes. Todo está conectado con todo. Por eso es que usted lee algo de un texto y lo vincula con otro. Esa es una prueba y una evidencia latente de que este texto no es un texto que fue escrito solo por humanos. Hay algo mucho más. ¿Y quién es el creador? Pues es justamente Dios. ¿Pero por qué nos da este texto? Porque vamos a ver que hay una vulnerabilidad. El segundo punto. Vamos a entender de que el ser humano es vulnerable. Somos vulnerables. Pero bajo el ojo del humanismo, tratamos de ocultar la vulnerabilidad con el conocimiento, con los logros, con el poder. Pero lo que sí podemos ver aquí es que hay una evidente vulnerabilidad. Por eso dice Santiago 4:14. Y eso que ni siquiera sabe qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Dice. ¿Te ha preguntado qué es su vida? Yo también me pregunté, ¿qué es mi vida? ¿Qué es la vida? Hoy estamos y mañana no estamos. ¿Sí? Vivimos en una sociedad de alto nivel de violencia. Estamos en constantes conflictos desde prácticamente el inicio de la humanidad hasta ahora y vemos cómo las naciones están a un botón de iniciar una catástrofe nuclear. Vemos cómo a la vuelta de la esquina están generándose niveles de violencia y pueden matar por un teléfono celular. Vemos que los niveles de corrupción son tan altos que pueden mentir y dejar que mueran personas con tal de sacar mi provecho. O sea, hay una crisis total de valores, de moral. Pero lo que dice aquí es que podemos ver nosotros, que dice Santiago, dice, ustedes son como la niebla, que aparecen por un momento y luego se desvanecen. Impresionante, ¿no? Claro, cuando yo leí este texto se me vino a la mente esto, ¿no? Porque en algún momento usted tal vez ha conducido un vehículo y se ha encontrado con una niebla espesa y son de las cosas más terribles que puede pasar porque usted no puede ver más allá de un par de metros. Y obviamente siente la preocupación y el miedo de que puede venir alguien, se puede atravesar algo. Pero lo interesante y lo valioso dice que ustedes son como la niebla, primero porque no tenemos visión más allá. Y segundo, porque se disipa. O sea, gracias a Dios no vivimos en un lugar de tinieblas, de niebla. Generalmente la niebla está a las madrugadas, en altas horas de la noche, pero normalmente la niebla, estamos en un día bonito hoy, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos un clima bendecido, pero esto es como nos compara. Pero no solamente como niebla nos comparan en la Biblia. En el Salmo 103, 15 y 16 dice así, el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Cuando el viento pasa, desaparece sin dejar rastro alguno. Entonces somos como hierba también dice, ¿no? ¿Y acaso nos está menospreciando la palabra? Para nada. Pero sí nos está diciendo, este es tu lugar, esto es lo que tú eres. Eres como niebla, eres como hierba. Pero también vamos a ver otro caso. Nos dice que somos como gusanos. ¿Ya había leído eso? En Isaías 41:14 dice así, no temas, gusano Jacob, pequeño Israel, porque yo mismo te ayudaré, afirma el Señor. Esto lo menciona Isaías y bueno, está a través del Señor, de Dios. Y nos está diciendo no porque seamos gusanos en una forma despectiva, sino porque Israel en esa época estaba siendo asediado por grandes potencias mundiales. Los babilonios, los asirios, mucho antes con los egipcios, luego con los romanos. Eran imperios mucho más poderosos que Israel. Y usted como conoce la historia, pues incluso fueron exiliados, fueron llevados a sus tierras. Y aquí vemos que se refiere a que
Somos en el sentido de que por lo que somos pequeños. Pero ¿saben qué es la esperanza que nos da el Señor? Que yo te ayudaré, dice, ¿no? Porque yo soy el Señor. O sea, Él tiene el control. Entonces, si yo me pongo a pensar de que no soy yo, sino que es Él, ya no estoy luchando en mis fuerzas, sino que Él está conmigo, ¿verdad? Y para ver un poco esto, tengo un pequeño meme, ¿no? Sí, en la época de los memes. Vemos un caracol que piensa que está yendo a 300 kilómetros por hora, pero que en realidad no puede avanzar más que un par de metros. Y así es un poco como a veces creemos, ¿no? Sobre todo cuando somos jóvenes, nos creemos los reyes del mundo, que podemos conquistar todo, pero a veces no estamos conscientes de que estamos bajo un entorno mucho más grande. Y eso lo podemos ver con otra ilustración que también tengo acá, que esto deja en evidencia cuál es el rol del ser humano frente a la inmensidad en la que nos encontramos. No tiene sonido, pero por favor póngale atención. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Somos pequeños o no? Somos muy pequeños. Y podemos ver, el dato que dice ahí es inclusive para el pensamiento humano, es bastante difícil de comprender. 100 millones de años luz es la distancia. Ese es el Fornas de Cluster, que se llama, es una de las grupos de galaxias más lejanas que se ha descubierto. Imagínense que ya no puede utilizar kilómetros para medir, sino que utiliza los años luz. O sea, esto es algo que, pues, humanamente ni siquiera podemos. Imagínense usted, tal vez, yo en algún momento hice una competencia, corrí 10 kilómetros y creo que fue lo más lejos que he corrido y ya no podía más. Ahora imagínense pensar en 100 millones de años luz. Pero lo que a mí me deja en evidencia es que esto no es un accidente cósmico, sino que hay un creador detrás de todo esto. Porque es ahí donde podemos ver la magnificencia del universo y todo es perfecto. Porque no es que es un caos, no es que vivimos en un caos. Pero lo más impresionante es que vemos el milagro del universo tan enorme, pero también lo vemos en algo tan pequeño como la concepción. Usted vio el caso del drama que me pareció muy interesante, cómo los padres se emocionan cuando se enteran de que van a ser papás, pero ¿qué es la concepción? ¿Qué es la vida? ¿Qué es que un ser nazca en el vientre de una madre y que luego después de 9 meses podamos tener otra vida? Ese es un milagro. Y vemos que desde lo más grande hasta lo más pequeño está conectado, está con un diseño inteligente, con una perfección. Entonces, vamos a ver que ese es el trabajo del Dios creador. Y entonces aquí viene el tercer punto, que habla de la dependencia de Dios. Hemos visto que, pues, podemos querer ser autosuficientes, pero lamentablemente somos limitados. Pero el Señor dice, depende de mí. Más bien deberían decir, dice Santiago 4:15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Pero lo que sí podemos ver es que aquí entendemos que si ponemos en el centro de nuestra vida al Señor, Él es el que va a disponer las cosas. Y eso es lo que queremos ver aquí. Por eso, cuando vimos esa obra tan majestuosa de la creación y del universo que es a veces inimaginable de poder calcular mentalmente, vemos que ¿quién creó todo eso? Génesis 1:1, el primer libro de la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el punto, que Él es el creador de todo. Y a veces es lo que a veces a las personas les puede parecer que no, es que eso no tiene sentido. ¿Cómo va a ser un Dios creador si fue una explosión? No, vamos a ver que cómo es posible que de una explosión se pueda generar tanta perfección. Tiene que haber una mente detrás de todo eso. Y es como lo podemos ver aquí. El Salmo 23 se convierte también en un texto que lo hemos leído muchas veces y creo que es el primero que aprendemos. Y dice así, el Señor es mi pastor, nada me falta. Aquí podemos ver que el salmista David entendió a la perfección, ¿verdad? Y él dijo, el Señor es mi pastor. ¿Por qué lo compara con un pastor? Porque obviamente el pastor cuida de sus ovejas, ¿verdad? Y dice, nada me falta.
Y al hablar de nada es nada, o sea, él no está preocupado de ninguna cosa. Y bueno, aquí también hay que ser claros, es porque, ¿qué pasa cuando estoy pasando por una crisis? ¿Qué pasa cuando estoy pasando por tal vez una situación sentimental, emocional, psicológica difícil? Pero si nos aferramos a este texto, podemos ver que dice, nada me falta. Y eso es lo que podemos nosotros entender, que ese es el plan de Dios, que nos aferremos a Él, porque ese es el propósito que Él siempre ha tenido para su creación. Vemos un poco más adelante, ¿se acuerdan que les contaba de los cristianos del primer siglo cuando fueron exiliados de su tierra, de Jerusalén, por Herodes y por Saulo de Tarso? Bueno, ese mismo Saulo de Tarso, que en su momento había expulsado, había perseguido, pero no les perseguía solo para insultarles, los perseguía para matarlos, ¿sí? Porque la idea era erradicar a los cristianos. Pero gracias a esa, digamos, diáspora o ese movimiento que hubo, se puede notar cómo el cristianismo llegó acá. Y hoy, 2026, 2000 años después, el mismo mensaje que se habló en ese Jerusalén del año 1, del año 30, es el mismo que se está hablando hoy en el 2026. ¿Y qué decía Pablo? Porque este texto se refiere a Pablo, él fue un misionero. Recuerden que él empezó, después de que perseguía a los cristianos en uno de sus viajes, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y él dice, bueno, voy a seguir a este Dios, a este Cristo, porque le cambió la vida, lo tocó. Y luego él empieza a llevar el mensaje fuera de las naciones, pero él dice algo clave aquí, Hechos 18:21. Pero al despedirse les prometió, estaba hablando con otros hermanos, ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Entonces, él entendía que no estaban sus fuerzas. Recordemos que Pablo tuvo una vida difícil, ¿no? También, porque él tuvo que viajar por el mar Mediterráneo, por océanos muy peligrosos. Incluso casi naufraga su embarcación. Fue apedreado, fue metido preso. Incluso murió por causa de Cristo. Pero él dijo, volveré si Dios quiere. Y eso es un poco el principio básico que el Señor quiere que nosotros no hagamos las cosas en nuestras propias fuerzas, ni que seamos autosuficientes, sino que entendamos que es Él el que tiene el control. Y cuando hablamos de toda esta creación y de todo lo demás, podemos ver que todo se limita o se simplifica más bien al amor. Porque si nos ponemos a pensar por qué este libro fue escrito por tantas personas y por qué se escribe en 3 continentes y por qué tiene tanta coherencia en tantos años, ¿y por qué se habla en tantos idiomas? Es por un principio básico. Porque Dios hizo su creación perfecta en su momento, pero lamentablemente el ser humano, pues, lo echó a perder, digámoslo así, ¿no? Adán y Eva cometen el pecado, luego vemos que los mismos israelitas, en vez de seguir a Dios, empezaron a buscar otros tipos de dioses, hacer las cosas a su manera, no eran obedientes. Hoy, lamentablemente, tampoco somos tan obedientes. Pero el Señor sigue siendo amoroso porque nos permite todavía estudiar. Todavía nos dice hoy 2026, les voy a volver a repetir. ¿Por qué? Porque sus bondades se renuevan cada mañana, dice, ¿no? Sus misericordias. Y Él dice que cada mañana nos recuerda. Y dice esto, ¿no? En 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces aquí está simplificado, porque todo parte del amor, no parte del castigo, no parte de la obligación, no parte del principio de egoísmo, ni de autoritarismo, sino que parte con el principio del amor. Y eso es lo que está diciendo. Él nos amó y envió a su Hijo. Si estamos conscientes, tenemos que el principio básico, cuando vemos esta cruz aquí, en la iglesia Puente de Amor, estamos viendo el resultado de un regalo que no merecíamos, que es justamente que Dios dice, bueno, les voy a enviar un regalo. ¿Para qué? Para que se salven. Y dice, vamos, les voy a enviar a mi Hijo. Entonces se ha puesto a pensar y vimos el drama, ¿no? Se veía un padre muy amoroso, que se equivocaba, sí, verdad, se equivocaba. Pero también veíamos que le amaba, porque el hecho de que esté pidiendo un consejo a su padre y esté preocupado y esté diciéndole, incluso consintiéndole a la esposa, ¿no? Con los antojos y todo, es porque se preocupa. Pero imagínese que este padre
tenga que decir, voy a entregar a mi hijo. ¿Sí? Y es una prueba que humanamente también es difícil de entender. Pero el Señor dijo, yo voy a enviar a mi hijo a este mundo. Lo voy a reducir a un ser humano para que cuando nosotros festejamos la Navidad, nosotros lo conocemos como un bebé y festejamos una temporada que es muy bonita, que es la Navidad, en la que vemos que pastores, que sabios de Oriente le adoran, pero luego vamos a ver que Él crece. Y mientras crece, Él con su sabiduría tenía un momento planificado. Sí, estábamos un poco recordando, se me venía a la mente lo que estudiábamos en un estudio que se llama el FLET, que es un estudio justamente de estos temas, y decía que hay los diferentes momentos en los que el Señor va obrando. Y había un tiempo de preparación, un tiempo de popularidad y también un tiempo de pasión, o sea, de muerte. Y en el tiempo de preparación nadie lo conocía. Recordemos que Él prácticamente ya como un adulto es que se va a mostrar a los judíos en esa época. Pero al momento en que empieza a hablar del mensaje, empieza la oposición. ¿Y contra quién se enfrentó? Contra fariseos, saduceos, que eran otros grupos religiosos, contra el poder de Herodes, que era uno de los líderes, y por ende también se encontraban bajo un dominio que eran los romanos. Pero dijo, este es el plan. Y por dar ese mensaje, que era de amor, usted ve que lo que estamos hablando es amor, no estamos hablando de otro tipo de cosas. Es un amor transparente lo que el Señor quiere transmitir. Y al final de cuentas, Él va a ser apresado y va a ser sacrificado en una cruz. Una de las muertes más humillantes de la época, con un dolor inimaginable, atravesado con clavos en las manos, ¿sí? Atravesado con una lanza. Pero ¿saben qué es lo interesante de todo eso? Que Él va a resucitar, a los 3 días resucita. Y ese momento de la resurrección es prácticamente por lo que estamos aquí reunidos todos. Porque estamos convencidos de que Él es el Hijo de Dios y que su sacrificio es el que va a dar perdón por nuestros pecados. Así que para ir terminando, quisiera que podamos ver la conclusión de este texto. Podemos ver lo siguiente. Es necesario ser conscientes de nuestras limitaciones. Lo primero, demostrar limitación no significa debilidad, porque en una sociedad actual decir que tenemos limitaciones en un mundo tan competitivo puede ser visto como que somos débiles, que somos frágiles, que nos falta poder. Pero dice no, es necesario ser conscientes de esas limitaciones y de que dependemos totalmente de Dios. Cuando tenemos esa visión clara de que hay una dependencia de Dios, vamos a entender que vamos a dejar, o vamos por eso, en lugar de alardear o de creernos más de lo que en realidad podemos ser, por nuestros logros, debemos vivir con gratitud en todo momento. Esa es la parte más importante, ser gratos, ¿no? Y es, a veces, por eso dice que da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué dice? En algún momento decía Pablo, no he aprendido a estar feliz en la abundancia y he aprendido a ser feliz en la escasez. Eso es lo que dice, no hay que ser gratos. Sabiendo que tenemos un Padre proveedor, que también es importante. El Señor provee, y Él dice, yo voy a proveer. Que por lo tanto, por amor, entregó a su Hijo Jesucristo para quitar el pecado del mundo. Entonces, como podemos ver, Santiago quería que los cristianos de esa época que estaban fuera de su tierra no se olviden, porque ellos iban a ser los que iban a llevar el mensaje a otros, ¿sí? A los griegos, a los romanos, a todos los lugares de este confín de esa tierra antigua, y que gracias a ese movimiento, como les dije en un inicio, hoy podemos conocer este texto acá, ¿sí? Entonces, creo que lo más importante es ser agradecidos, saber que el Señor tiene el control y que sea Él el que nos guíe en cada paso que demos.